Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy haré algo que quizá me meta en problemas, pero una persona me lo recomendó, y yo creí que no sería tanto, pero desde el inicio ya va tirando hate, pero como tal, le haré una crítica a un video llamado Godzilla X con The New Empire. No merece respeto, no daré el nombre de su canal porque mi objetivo no es mandarle hate ni personas que le digan cosas y así, solo voy a aclararle un poco el que está mal y lo que no. Como sea, intro practica aquí. En la pestaña de comunidad de este canal, hable acerca de mi opinión sobre todos y cada uno de los avances, y noticias de la nueva película de Godzilla y Kong. Y es que mira tú, qué pena y qué desgracia haber tenido razón en absolutamente todo lo malo que me podría haber esperado de este pastel de excremento de caballo con gusanos y hierbas venenosas llamado por algunos como una película. Siendo la representación metafórica perfecta de voltear a ver a las películas pasadas y decir, sí, creo que voy a arruinar, inutilizar e ignorar absolutamente todo lo que hicieron bien las películas pasadas para decirle a Mike Mitchell que cuando de decepciones hablamos, yo soy el rey. Entregándonos así una nueva película dirigida a un universo cinematográfico que ya de por sí estaba en decadencia, y que hace ver a Godzilla contra Kong como si de la primer película de Titanes del Pacífico se tratara. Prácticamente todo lo que hizo esta película, está mal, así que sin más rodeos, porque no me acompañan a destrozar por completo este festival de carencias y nula calidad. Bueno, tranquilo, ¿y esa metralleta de insultos? A ver, estoy de acuerdo que esta película se pasa el guión por los huevos, bueno, no tanto, pero mi punto es que no sé de qué te quejas. Sí, es muy conveniente, pero nos dio a los fans lo que queríamos, más chingadazos de monstruos. De entrada, las cosas como son, esta película tiene sin ningún miedo a equivocarme, el peor apartado técnico de todo el Monsterverse, teniendo los peores efectos especiales jamás vistos con diferencia, y esto es increíble si tomamos en cuenta el hecho de que Godzilla, la primer película de este universo, salió en el puto 2014, y aún así luce 30 veces mejor que este cochinero. Y no es solo que en muchas ocasiones, por no decir de un 70 a un 80% de la película, los escenarios, la anatomía y las texturas de los monstruos lucen más falso que una cinemática que verías en la PlayStation 2 como en el caso de Kong, o como una cinemática que verías en los primeros días del Nintendo 64 como en el caso de Godzilla. No, sino que de plano, los propios movimientos de los monstruos son demasiado inconsistentes, llegándose a mover extremadamente rápido, llevando a cabo movimientos que incluso hacen que su cuerpo y el flujo del movimiento se vea más falso que la portada de un video de 5 megalodones captados en cámara. Y si ya de plano hablamos de lo que es la fotografía, la cosa se pone aún peor. Y es que las películas anteriores, si en algo destacaban todas para bien, era en su fotografía, teniendo escenas como el salto Halo, el encuentro cara a cara entre Kong y los helicópteros, Ghidorah coronándose como el nuevo rey o Mechagodzilla siendo activado por primera vez, que sobresalen por su calidad. Pero aquí, todos y cada uno de los planos de esta película son absoluta, total y completamente olvidables, teniendo problemas de escala que ni siquiera Godzilla el rey de los monstruos o Godzilla contra Kong tenían, y unos pésimos ángulos por parte de la cámara, que hacen que nada, pero que nada, sea tan siquiera memorable. Puede que tengas razón en eso de que los efectos luzcan más falsos que las anteriores, pero tal vez sea por el hecho de que solo se usaron ahora 135 millones de dólares, a diferencia de las anteriores que costaron más de 200 millones o incluso más de 220 millones, y a pesar de todo eso esta película fue la más exitosa de todas. Quiero recalcar por el hecho esto de que sí es cierto de que los movimientos de los monstruos pueden llegar a verse muy rápidos y disparejos, pero quiero aclarar que el universo se declara a sí mismo como ciencia ficción, ni siquiera se deberían poder parar ya que deberían colapsar por su propio peso. Aquí sí reconozco que me equivoqué ya que ninguna película costó tanto, pero sí fueron entre 180 y 160 millones en las anteriores, comparadas con los 135 millones que usaron ahora, que se lo puede esperar.
Con la banda sonora pasa un poco más de lo mismo, pues en su mayoría, se tratan de remixes de temas que ya habían sonado en Godzilla contra Kong, película que ya de por sí era muy poco sobresaliente en este apartado si la comparamos con las películas anteriores, pero es que en el Nuevo Imperio, escuchar la banda sonora de esta película se vuelve total y completamente imposible. Ya que la música es tan, pero tan mala, que créeme, preferirías escuchar alguna canción de tu álbum de Spotify mientras ves escenas de la película una vez que esté en formato digital, antes que escucharla con su banda sonora original. Kong y Godzilla tienen sus temas de las anteriores películas aún más deformados y con unas notas que contrastan entre sí, saltando de un estilo clásico a uno moderno y más retro, cosa que se escucha horrible y choca de cara con el ritmo de las melodías, mismo caso con el tema de Mothra que parece un reciclaje de algún tema de las películas de Aquaman. Y en lo que a Scar Kinguísimo refiere, estos directamente no tienen tema, y si lo tenían, pues ten suerte recordándolo por ti mismo. La banda sonora es cierto que se reutiliza mucho, pero al menos su estilo propio en la escena en la que a Kong le congelan el brazo no es tan mala. De veras que no entiendo por qué tanto hate por una canción de una película de monstruos. Ahora bien, hablemos de un tema que según muchos no importa en estas películas, pero lo cierto es que en realidad, es algo que todas, y repito, todas las películas necesitan no solo para ser consistentes, sino que también es necesario para saber entretener al público, y es el guión. Porque sí, Godzilla contra Kong ya de por sí tenía un guión bastante mejorable, metiendo cosas ridículas como que puedan sacar a Kong de la isla sin ningún problema, Godzilla yendo a destruir piezas de Mechagodzilla para destruir todo menos las dichosas piezas, o Mechagodzilla sufriendo un cortocircuito porque le tiraron un whisky sobre la computadora. Pero créeme cuando te digo que ese guión lleno de huecos argumentales, parece haber sido escrito para una película de Guillermo del Toro, en comparación a esta cosa mediocre. La película basa toda la información en explicaciones completamente random que vienen porque a los personajes se les antojó decirlas, y como si fuera un anime genérico de temporada, los mismos personajes te explican el contexto de todo mientras estás viendo por primera vez a quienes se supone serán los principales antagonistas de esta película. Y si no fuera suficiente, los saltos que tenemos de un personaje a otro parecen hechos por un youtuber de teorías, pues en una escena podemos saltar a Kong, en otra a Irene, en otra a Godzilla, y los personajes seguirán hablando, o bien se les dará el antojo de plantear algo solo para que tan pronto lo planten, le den una conclusión, pero eso es algo que veremos después. No voy a mentir, este va a ser uno de los pocos tops con los que estaré de acuerdo contigo, ya que sí, el guión es muy conveniente, y precisamente esta película yo la llamo, el arte de apagar el cerebro, pero pues al menos nos dio lo que los fans queríamos. Ahora bien, estoy seguro de que en el momento en que Adam Wingard confirmó que la película tendría 60 minutos de monstruos y 40 minutos de personajes humanos, muchos esperaban que esta película ahora sí, aprovecharía ambos lados de forma balanceada luego de haber perdido tanto tiempo con la trama de la infiltración en Apex con la anterior película. Pero en vez de eso, la trama humana que ya era bastante mala desde la película pasada, aquí se vuelve mucho, pero mucho peor. De entrada, el conflicto madre e hija que nos quieren plantear con Irene y Gia es patético, pues Irene es una madre pésima que no tiene ni la más mínima idea de cómo lidiar con una niña con la que lleva viviendo más de 7 años, y la química entre ambas actrices es tan falso que incluso me atrevo a decir que el conflicto entre Emma y Madison en Godzilla 2, que era y por mucho la peor parte de esa película, era mejor, porque mínimo era algo más realista que un, ay mamá no quiero estar aquí, pero te quiero hija, no mamá no estoy conforme, y luego de que Gia se vuelva a encontrar con una tribu y dice, ¿sabes qué? Si quiero ir a la superficie. Pero incluso eso palidece ante la vergüenza ajena absoluta que los dos idiotas que tratan de fungir como alivios cómicos emanan de su ser. Empezando con Bernie, o como en realidad debería llamarse, Agua de Grifo, en referencia a ese chiste basura que hizo en la anterior película, ya de por sí su personaje era demasiado molesto en la película anterior, gritando y poniéndose loco por cualquier tontería, como una forma de mostrar el estrés post-traumático de una forma más graciosa.
Algo que me hace creer que Adam Wingard y Taika Waititi son amigos en secreto, o algo más, porque este personaje no hace nada más en toda la película que no sean puras pendejadas, ya sea querer ir a la Tierra Hueca por sus huevos, grabar un documental a la ligera en medio de un mundo de monstruos o ponerse a gritar aún más, y créeme, mucho más, de lo que ya lo hacía en la película anterior. En sí este personaje no es más que una gorda grasienta cualquiera, una morsa a la que le dieron el poder de hablar y que no hace más que gritar como chiva para recibir algo de atención. Pero ahora bien, ¿qué podría ser peor que volver a ver a Agua de Grifo en una película del Monsterverse? Pues simple, darle un novio. Trapper, o como me gusta llamarlo en contraste a Bernie y en referencia a su propio chiste insignia de niño pequeño, Muelas de Con, tiene que ser por mucho el personaje más ridículo, caricaturesco y desesperante de cualquier película de monstruos gigantes en todo el cine. Siendo un niño con cuerpo de adulto que parece tener cierto retraso mental, pues el tipo tiene el tacto y raciocinio de un hippie marihuano de Florida, que no importa cuál sea la situación o gravedad de las cosas, porque siempre va a estar haciendo el ridículo. Y mejor ni hablemos de la trama de los Iris subterráneos y cómo estos engloban de una forma super cutre todos los estereotipos ridículos y caricaturescos de una civilización perdida, quitándoles todo ese respeto que les podías tener en la primer película de Con, porque créanme que si hablo de eso, no viviré lo suficiente para ver cómo este video sale a la luz. No voy a negarlo, Bernie, es molesto sí, pero tanto para lanzarle semejante bomba de insultos sobre él. También si la relación de la doctora Andrews con Gia es de lo más idiota, pero lo de que Trapper tenga mentalidad de niño lo veo día a día en un nuevo de películas, y yo creo que eso que dijo Bernie a Trapper en la escena donde les da el paso al G lo decía de broma, y además. ¿Acaso estoy escuchando comentarios homofóbicos? Ahora bien, uno pensaría que con los monstruos teniendo una participación de 60 minutos ya tendrían un desarrollo increíble y una construcción que compensaría los errores de la trama humana o no, pues no, es más, me atrevo a decir que está a la par en lo que a mediocridad se refiere con su opuesto humano. En el caso de Con debo admitir que hubo una mejora, ya que ahora no lo ridiculizan tanto como antes, y ver cómo se muestra humilde frente a otros simios como un verdadero rey es bastante agradable. Pero Godzilla, Dios mío, lo que le hicieron al dinosaurio marino no tiene ningún perdón. La lagartija esta se supone que es el guardián de la Tierra, y no solo mata a Esquila, un titán fundamental para evitar el derretimiento de los casquetes polares, sino que el muy cabrón también mata a Tiamat, quien no le hizo nada y solo estaba tranquila en su hábitat. Y esto es totalmente inexcusable y carente de sentido, pues Godzilla perfectamente pudo reposar sobre el iceberg, en donde dicha energía lo habría recibido con más fuerza. Con Zuko, pues, dejando a un lado la obvia inspiración, creo que tuvo una amistad algo linda con Kon, pero siento que le faltó desarrollo, porque él y Kon no convivieron lo suficiente, y parece ser que Zuko se une a Kon más por deseos de vengar a su padre, haciendo que toda esa movida de querer homenajear a el hijo de Kon se quede muy a medias. Mothra directamente da risa, literalmente aparece de la nada sin ningún sentido y listo, hola Mothra, luego llega, se lleva a Gia Dios sabe cómo, pelea un poco, se vuelve a llevar a Gia Dios sabe cómo y listo, de vuelta a la Tierra Hueca y que Godzilla se quede solo, ni siquiera hicieron lo del huevo lo de su etapa de larva, solo aparece por el Espíritu Santo y ya. Scar King es un caso curioso, y es que por un lado me parece correcto darle una personalidad similar a la de, por ejemplo, Koba en el planeta de los simios, siendo un desgraciado y un tirano. El problema es que no impone nada de miedo, ya que el tipo se ríe y hace caras como un villano de Disney, y la única razón por la que es peligroso es porque esta copia chafa del Señor del Fuego mezclado con el Rey Rui tiene a Simo y un ejército de gorilas, pero él solo es más débil que cualquier otro titán, tanto que me atrevo a decir que los dos mutos de la primer película de Godzilla bastan y sobran para darle una paliza. Y hablando de Simo, ella me pareció lo peor de todo este carnaval, tanto mame con que era el titán primigenio, tanto mame con que era peligrosa, tanto mame con que era la más grande y poderosa de todos los titanes, y al final solo es un perro gigante que busca dueño por sí misma. Aparte, porque demonios el cristal que controla su mente solo la controla a ella y no a otros titanes, es más,
porque esa cosa controla su mente en primer lugar. ¿Cómo funciona esa madre? Lo entendería si la explicación fuera algo así como una teoría que voy a desarrollar luego de este video, pero literalmente Simo es controlada con un cristal que solo le afecta a ella, porque sí, porque ahora hay que suponer que el Monsterverse es como la trilogía de Animales Fantásticos y que todo se resuelve con magia. Se nota que no se lee ni los cómics ni la novelización, ya que la trama de Kong es buena y hasta ahí lo dejamos. La trama de Godzilla no tanto, pero dices que mató a Skyla y a Tiamat porque sí. Quiero hacerte esta pregunta: si fueras el titán alfa y descubrieras que un titán se arrodilló ante ti pero en son de burla, que aparte cada que intentabas detenerlo por absorber radiación sin parar y se escapaba cada vez que la alcanzabas, y cuando la alcanza además quieres hacer entender a los demás que nadie se burla de ti, ¿la matarías? Pues eso es precisamente lo de Godzilla y Skyla. Y lo de Tiamat, Godzilla la mató porque ella quería absorber toda esa energía para volver a retarlo, y además necesitaba matarla para absorber su ADN, así que no manches. Scar King, su trama no es tan profunda pero aún así nos entretiene, pero lo de Shimoa y si te saltas todo, ¿no? En la novelización se explica que en la montaña más alta de las islas de Borneo habitaba Shimo, que jugaba con un cristal que era parte de ella, no recuerdo si de su cabeza o espalda, pero de que era de ella lo era. Luego Scar entendió que la podía controlar al ser parte de ella y tan se acabó. ¿De veras que acaso buscaste información? Ahora bien, pasemos con un punto en el que creo yo, todos estaremos de acuerdo. En las anteriores películas era normal ver cómo los humanos e incluso otros monstruos se sentían asustados y atemorizados por ver cómo la amenaza principal en cuestión hacía acto de presencia, ya sean los Mutos, Ramarak, Ghidorah o incluso Mechagodzilla. Pues bastaba con que hubiera un peligro del tipo que sea, ya ni siquiera un titán, para poder tomarse la amenaza en serio, sentir miedo y preocupación cada que ésta hiciera acto de presencia, algo que no verás en esta película ni siquiera un poco, porque los humanos se la pasan haciendo comentarios graciosos cada que alguien muere, cada que un monstruo es herido, cada que un monstruo en sí haga algo, o cada vez que la amenaza principal les toque la puerta, ellos harán chistes. Y por lado de los monstruos, estos ya no se comportan como animales con cierto nivel de inteligencia, sino como caricaturas que no asustarían ni a un ratón. Y es que, seanme honestos, si les dijera que en esta película metieron a un monstruo nuevo solo para poner a inicios del tercer acto un chiste sexual, ¿me creerían? Solo voy a ir directo al punto. Es cierto, y la verdad yo pienso muy serio en que el humor, al menos en el de los humanos en el Monsterverse, ha sido totalmente una mierda. Aquí creo que se va a armar el principal punto de quiebra entre mi opinión y la de los demás. Y es que las escenas de acción de esta película son las peores de todo el Monsterverse, al menos para mí. No hay una sensación de peso, escala o destrucción bien calculada, solo son cosas explotando y rompiéndose como en una película de Michael Bay, y encima las mismas peleas son demasiado cortas, están apresuradas y los monstruos se mueven con un nivel de agilidad absurdo como ya mencioné. Si a eso le sumamos una sensación de peligro nula, una rivalidad con una construcción tan mínima como la que tienen Kong y Scar King, la participación de Godzilla y Mothra que se nota improvisada, y el propio Scar King spameando a Simo por ser un completo debilucho que no se las puede ingeniar él solo, nos quedamos con un montón de peleas cutres y poco memorables. Que se mueven totalmente absurdo. Ni siquiera se deberían parar y colapsar por su peso, porque para entender la historia de Five Nights at Freddy's hay que olvidarse que estos son juegos, y quiero que tomen realmente esta saga como lo que es: terror, sí, pero sobre todo ciencia ficción. Lo único positivo que te puedo dar en este punto es que la verdad, siento que los antagonistas sí fueron muy improvisados. En conclusión, Godzilla y con el nuevo imperio es la prueba perfecta de cómo un universo cinematográfico puede decaer a una velocidad tan exagerada, teniendo absolutamente todos los ingredientes necesarios para considerarse un insulto no solo al espectador, sino a los directores anteriores a ti. Directores con los que protagonizaste un evento únicamente dedicado al éxito de tu película pasada, y a los que les mostraste respeto luego de dicha película, solo para volver este 2024 con la que es no solo la peor película del Monsterverse, sino que ya de plano, lo peor que el Monsterverse tiene por ofrecer.
Pero no se preocupen, y es que si algo aprendí tanto de Zool como de Titanus Digimod, es que incluso la peor de las mierdas, puede convertirse en un buen fertilizante para hacer teorías que estoy seguro, te terminarán por interesar más que la propia película. Mi calificación final para Godzilla y con el nuevo imperio, es un 2 de 10, con es quien engloba todo lo bueno, pero el resto de la película es un desastre. Si en serio aborreces tanto esta película, simplemente no la vuelvas a ver en tu vida y ya, o sea, sí estoy consciente que tiene muchas cosas que superan los límites de la comprensión humana, pero tampoco hace falta estar ahí mame total, tampoco estoy de acuerdo que sea perfecta. Yo le doy un 9,5. ¿Por qué? Porque la verdad, yo sí siento los villanos o antagonistas, como sé que se diga, muy improvisados, pero tal, mi única conclusión es esta. Recuerdo que no trato de lanzarte hate, solo que siento que esperas a que la película te aclare todo cuando tienes que buscar información, y si crees que miento, busca en Google canales sobre información de Godzilla. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, hasta la próxima.